Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, queridos hermanos? Aquí estamos de regreso en Chile, un poquito resfriado, me nota un poco congestionado. Me resfrié en Argentina, hermano querido, pero bueno, aquí estamos contentos, felices de haber regresado bien, agradeciéndole a nuestro Dios la posibilidad, la oportunidad y el privilegio de estar en la República Hermana Argentina, compartiendo con gente que nos atendió muy bien, que nos ha querido mucho. Por favor, díganos si está sonando bien, porque hoy día estamos usando el micrófono y a veces hemos tenido más de alguna complicación con el sonido. Así que para que los hermanos nos vayan diciendo, hermanas, lo que se vayan conectando a esta importante transmisión, a este importante tema que me gustaría que usted pudiera escuchar muy atentamente por lo que vamos a hablar. Confírmenos si estamos saliendo bien. Siempre damos algunos minutitos para que los hermanos se vayan enlazando, se vayan uniendo a la programación de la radio, ya sea del Facebook de la radio o también a nuestros posteos o nuestros en vivo. Ayer hicimos uno desde la Argentina, hermano, donde hablamos acerca de Donald Trump y su asunción al poder. Ya lo explicamos eso. Pero hoy queremos hablar, hermano, de un tema que la verdad que no sé si causa una mezcla de rabia y una mezcla también de risa al mismo tiempo. Porque en primer lugar les quiero decir, hermano, que el movimiento pentecostal está siendo fuertemente atacado y es por una razón muy lógica, muy obvia, muy, muy, digamos, clara de entender, y es porque el movimiento pentecostal es el movimiento genuinamente espiritual de Dios. No estoy hablando de una denominación. Cuando hablamos del movimiento pentecostal estamos hablando de los cristianos que creemos en el poder del Espíritu Santo, que creemos en el bautismo del Espíritu Santo, que creemos en la vigencia de los dones del Espíritu Santo, que creemos en la sanidad, en los milagros, en los dones que están vigentes actualmente, que predicamos en las calles, que imponemos las manos y echamos en el nombre del Señor Jesucristo fuera a los demonios, que no somos calvinistas, porque los calvinistas no son pentecostales. Por lo tanto, el movimiento pentecostal está siendo fuertemente atacado por una gran cantidad de predicadores que son, la verdad, una risa, es una burla. Y está llenándose la internet, y especialmente YouTube, de muchos videos que hablan en contra del ministerio de nuestro amado hermano Gigi Ávila. De hecho, algunos están diciendo, por ejemplo, hay uno que dice, el falso profeta Gigi Ávila, el ídolo pentecostal. Eso no es verdad, porque los pentecostales no tenemos ni papa, no tenemos tampoco nuestra fe, nuestra confianza que la religión nos va a salvar, porque la religión nos salva, solo Cristo salva. Y además nosotros no tenemos ídolos. De hecho, 1 San Juan 5:21 dice, hijitos, guardados de los ídolos. Nosotros tenemos un reconocimiento de los hombres que son de Dios, porque cuando lleguemos al cielo no vamos a ir a adorar ni a Gigi Ávila, ni al hermano Raskin, ni al hermano José Domingo Muñoz, ni al hermano Jimmy Swaggart, que algunos de ellos están con vida todavía. Vamos a ir a adorar a Jesucristo. El autor de nuestra salvación se llama Jesús. Pero ¿quién puede desconocer, quién puede ignorar y quién puede negar? Habría que ser muy ciego espiritualmente, ser un impío, esa es la verdad, un inconverso, un hijo del diablo, una persona no convertida, para negar los ministerios que Dios levantó, como por ejemplo a nuestro amado hermano Jimmy Swaggart, con todo y la caída que tuvo en el año, creo que fue 87, que todavía se recuerda lamentablemente, pero ha sido un extraordinario predicador. ¿Quién podía negar la importancia, el valor, la trascendencia, la influencia del ministerio del hermano Luis Miguel Ortiz, que fue el fundador del Movimiento Misionero Mundial, a quien yo considero, junto con mi hermano Marcelo, porque cuando nos convertimos lo escuchábamos mucho a él, un verdadero maestro de la palabra? ¿Y quién podría negar, hermano, que hay que estar muy ciego, como le digo, ser un impío, un inconverso, una persona muy influenciada por poderes demoníacos, para negar la tremenda bendición del ministerio de nuestro hermano Gigi Ávila? Y hay un tipo, entre los muchos que hay, que lo voy a denunciar ahora, hermano, ya he hablado yo de él, pero este tipo no tiene ninguna, lo voy a hacer famoso un ratito. Este impío se llama Sebastián Céspedes, es un argentino mal nacido, es un enemigo del pentecostalismo Sebastián Céspedes, ahí para que lo vea, lo ubique y no siga a este tipo, lo bloquee, no siga a este tipo, porque este tipo se ha encargado, durante el corto tiempo que lleva en redes sociales, de tratar de enlodar la imagen del pentecostalismo. Él tiene razón en algunas cosas que dice, por ejemplo, porque él está en contra del movimiento neopentecostal, está en contra del movimiento de la prosperidad, está en contra de Cacho Luna, Dante Gebel, Guillermo Maldonado, Ana Méndez, Tito Di Rocco, pero nosotros venimos denunciando a este tipo de predicadores como Cacho Luna, como Guillermo Maldonado, como Dante Gebel, muchos años antes que apareciera en escena este muerto de hambre de Sebastián Céspedes, este impío, porque Sebastián Céspedes no es nada, no es nada. Mire, fíjese que este señor es calvinista, o sea, él cree que la salvación no se pierde. Él es cesacionista, él cree que los dones del Espíritu Santo no están vigentes para este tiempo. Él no cree en el diezmo. Él no está de acuerdo en que los pastores vivan de la obra. De hecho, es ridículo porque él no es pastor. Este varón no tiene iglesia. De hecho, se ha hecho un poco conocido. Tampoco tiene tantos miles de seguidores como los tiene Dante Gué, por ejemplo, el mismo hermano Gary Lee, que tiene millones de seguidores. No, es un
digamos que es un tipo de poca monta, un predicador de poca monta, pero se ha hecho un poco conocido por atacar el movimiento pentecostal y específicamente por atacar a nuestro hermano Gigi Ávila. La verdad es que eso es irrisorio. Sebastián Céspedes es un hombre que me imagino debe tener callo en el trasero, porque está todo el día metido en internet, todo el día haciendo videos, cosa que yo no hago porque no tengo tiempo para estar a cada rato haciendo posteos, pero la verdad es que me llama poderosamente la atención que un tipo que no le ha ganado a nadie, Sebastián Céspedes y muchos otros más que no tienen nada, o sea, tratar de hacer una comparación entre lo que fue el ministerio del hermano Gigi Ávila con este tipo de predicadores, con este Sebastián Céspedes, la verdad que es irrisorio. O sea, no merece mayor análisis, porque Sebastián Céspedes no existe. Se ha hecho un poco famoso por atacar el movimiento pentecostal, se ha hecho relativamente conocido porque ataca el diezmo, y mucha gente no le gusta el tema del diezmo, y buscan esos predicadores que estén de acuerdo con ellos. Pero Sebastián Céspedes es un mal nacido, es un impío, es un hijo de Satanás. Sebastián Céspedes, como los predicadores calvinistas, son todos falsos profetas. Ellos no son verdaderos predicadores. Porque un predicador puede tener sus convicciones teológicas que son muy respetables, pero no va a estar todo el tiempo atacando el movimiento pentecostal como que él fuera el referente del mundo cristiano evangélico no pentecostal. Y usted mira, Sebastián Céspedes no es pastor, no es evangelista, no es misionero. Usted jamás lo verá predicando en la calle, haciendo una campaña, testificando a los pecadores, a los perdidos. Esta gente es muy astuta porque cuando usted les enrostra eso, ellos dicen, no, es que nosotros no nos andamos luciendo, pero está todo el día haciendo videos en contra del hermano Gigi Ávila. Y no se puede, repito, hacer una comparación entre lo que fue el ministerio de nuestro hermano Gigi Ávila de más de 50 años de ministerio. ¿Quién fue nuestro hermano Gigi Ávila? Fue el más grande predicador del movimiento pentecostal de todos los que han habido, que son muchísimos. Es el hombre que Dios más usó. Eso no lo puede negar él ni nadie, excepto que sea enemigo de la sana doctrina, porque una persona que tiene un poquito de objetividad, que realmente tiene el Espíritu Santo, aunque no comparta completamente la doctrina o la teología de tal o cual predicador, ese hombre tiene que ser objetivo en evaluar que el ministerio de Gigi Ávila fue extremadamente sobresaliente. Es un cobarde, es un gallina, un poco hombre, un marica, un mariposón, porque hace estos videos cuando el hermano Gigi Ávila está muerto. Él no atacaría al hermano Gigi Ávila, le aseguro, en vida. No podía tener un debate bíblico con él, porque el hermano Gigi Ávila era un hombre muy preparado en las Escrituras, un hombre tremendamente bíblico, con un testimonio intachable. El hermano Gigi Ávila no se le conoce ningún tipo de escándalo económico, moral, que haya tenido un patrimonio de varios millones de dólares en su cuenta, que haya tenido 3 o 4 casas, ¿no es cierto?, o chalet o bungalow. Vivió en una casa muy modesta, aunque podía haber vivido mucho mejor y se lo merecía, porque fue un gran predicador. La vida de oración, la vida de ayuno, de consagración, de lectura bíblica, no es ni comparable al lado de este impío, de este hijo de Satanás, que como le digo, mire, yo lo comparo un poco con ese mago de mala muerte llamado Simón el Mago, que cuando llegó a Samaria, antes que llegara el mensaje del Señor Jesucristo a través de los labios de Felipe, Simón el Mago se había hecho pasar por uno grande, pero era un mago de mala muerte, un tipo que no tenía en realidad un ministerio, y engañó a los samaritanos por mucho tiempo, hasta que llegó el mensaje de la palabra, hasta que llegó Felipe, predicando a Cristo, echando fuera demonios, Dios haciendo milagros a través de él. Después se empezó a convertir la gente, entre ellos también aparentemente se convirtió Simón el Mago. Por eso no me extraña que Sebastián Céspedes se autoproclame cristiano. Él no es cristiano, él no es creyente evangélico, él no es de sana doctrina, es un falso profeta. No solamente porque ataca al hermano Gigi Ávila, ya está mal que ataque a una persona con el cual no se puede comparar, porque él no alcanza a ser ni el dedo gordo del pie del hermano Gigi Ávila. En cuanto a lo que fue el ministerio, eso no se puede negar. Sé que muchos van a decir, pastor, pero el único grande es Jesucristo. ¿Y quién dijo lo contrario? ¿Quién puede decir que el único grande no es Jesucristo? Todos sabemos que el Salvador del mundo es uno solo, que el Hijo de Dios es uno solo, que el que salva a los pecadores, sana a los enfermos y libera a los endemoniados es Jesucristo. Nadie va a negar eso. Pero Dios no usa al Papa para hacer esos milagros, ni a los adventistas, ni a los brujos, ni a los hechiceros. Usa a sus siervos. Y eso sí que hay que considerarlo. Y los siervos de Dios no son cualquier siervo, son hombres de Dios con una palabra, con un testimonio, con un mensaje, con unción, con gracia, con respaldo de Dios. ¿Cuánta gente se ha convertido a través de los mensajes de este chancho? Perdone la palabra fuerte, pero creo que se la merece, de Sebastián Céspedes, que ha tocado siempre mal el movimiento pentecostal. Cada vez que él habla del pentecostalismo, habla mal. Él prácticamente no tiene ninguna palabra de halago, aunque tampoco necesitaríamos los halagos de él.
Pero este es un instrumento del diablo, como muchos otros predicadores, que ni siquiera tienen las agallas de hablar personalmente con un predicador, porque si ellos creen que un predicador está mal, deberían acercarse a él. No lo podrían hacer con Gigi Ávila, primero porque son unos gallinas, y segundo porque el hermano Gigi Ávila no se puede defender, porque él ya está en la presencia del Señor. Y todos los que somos cristianos de algunos años, que entendemos lo que dice la Escritura, que sabemos lo que es el poder del Espíritu Santo, no vamos a negar que el hermano Gigi Ávila fue un extraordinario siervo de Dios. Cometió errores como lo cometen todos los seres humanos, porque no era el arcángel Miguel ni Gabriel, nadie le prende vela, nadie lo idolatra, para nada. Yo creo que en el fondo puede ser que haya mucha de esta gente un recelo muy profundo en contra del movimiento pentecostal y también envidia, porque ninguno de estos señores que osa hacer videos en contra de Gigi Ávila diciendo que Gigi Ávila entregó profecías falsas, lo cual es mentira, absoluta mentira, ninguno de ellos le llega a los talones al hermano Gigi Ávila. Ninguno de ellos Dios los ha usado a ellos como usó al hermano Gigi Ávila. Eso es innegable. Si hay que ver solamente los registros de los videos, las fotografías, las portadas de los periódicos, de las campañas de Gigi Ávila en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en la misma Argentina, donde nació este impío de Sebastián Céspedes, hermano, donde en Chile nosotros tuvimos la oportunidad, toda la familia mía se convirtió en una campaña del hermano Gigi Ávila y salimos del catolicismo a través de un mensaje del Evangelio totalmente cristocéntrico, donde predicó nuestro hermano Gigi Ávila. Polo Negrete se convirtió en una campaña, el cantante chileno hoy radicado creo que en la Argentina, Polo Negrete se convirtió en una campaña del hermano Gigi Ávila. El pastor Carlos Gel, que posteriormente fue pastor del Movimiento Misionero Mundial y que fue el pastor de nuestro pastor Giovanni, que está bajo nuestra cobertura, se convirtió en una campaña de Gigi Ávila. Toda mi familia entregó su vida a Cristo en una campaña de nuestro hermano Gigi Ávila. Y, si usted no lo sabía, el hermano Stanislao Marino, el gran cantante ítalo-venezolano, se convirtió en una campaña realizada hace muchos años atrás en la capital de Venezuela, en Caracas, cuando fue a predicar el hermano Gigi Ávila. ¿A quién se ganaba Sebastián Céspedes? Estoy seguro que ni su esposa es convertida, ni su familia es convertida. Él no cree en la santidad eterna tampoco, Sebastián Céspedes. No cree en la santidad eterna, no cree en el ministerio pastoral, no cree en las lenguas, no cree en los milagros. No sé si cree en Dios. Es calvinista, recalcitrante, se burla del pentecostalismo. ¿Pero por qué lo hacen estos predicadores? Bueno, por dos razones. Primero, porque obviamente son envidiosos, ninguno de ellos tiene el porte, el nivel del porte de Gigi Ávila, y se quieren hacer famosos colgándose, entre comillas, de la fama, del ministerio sobresaliente de estos predicadores. Y en segundo lugar, porque esta gente lo que pretende, el diablo los usa. Por eso yo no tengo ningún empacho en decir que Sebastián Céspedes es un hijo del diablo. De hecho, yo una vez le escribí y él me bloqueó, no me respondió. Yo tengo su número porque lo saqué cuando apareció este tipo hablando mal en contra del pentecostalismo y me bloqueó. Pero ninguno de ellos da la cara. ¿Y sabe usted por qué atacan con tanta fuerza el movimiento pentecostal? Porque obviamente son antipentecostales. Ese Sebastián Céspedes no ha ganado a nadie, exacto. No, si es verdad, sí. Ni siquiera es una ofensa, es una realidad. Si uno dijera, mire, él es pastor como John MacArthur es calvinista, pero John MacArthur es pastor, pues es un caballero, ha escrito libros, tiene una iglesia, pastorea, tiene diáconos, tiene oficiales en la iglesia. Sebastián Céspedes barre el piso con los pastores y él nunca ha sido pastor y no tiene idea de lo que es pastorear. De hecho, él mismo reconoce que él trabaja en lo material y él da a entender como que eso es un orgullo para él, porque los pastores no pueden trabajar en la obra. Bueno, es un ignorante. Sebastián Céspedes no sabe lo que es ser pastor. Porque si yo estuviera en una iglesia de 500 personas que atender, donde hay que casar hermanos, hay que presentar niños, hay que hacer bautismo, hay que hacer santa cena, hay que hacer estudios bíblicos, hay que visitar a la gente, hay que hacer consejería, hay que leer la palabra, hay que orar, hay que ayunar, hay que estar en la radio, hay que estar en la televisión, hay que hacer posteo y todo lo que hace un pastor, sobre todo el fin de semana, Sebastián Céspedes no lo podría hacer porque no tiene llamado. Él no tiene llamado, no es pastor. ¿Con qué autoridad él habla de los pastores si él nunca ha dirigido una congregación y no tiene la autoridad moral? Él puede decir, porque tiene la libertad y cualquier persona puede hablar de los pastores, pero no con autoridad. No tiene la autoridad moral para hablar de los pastores porque él no es pastor, él no tiene una congregación, él no sabe lo que es ser pastor dedicado 100% a la obra. Y si él tuviera una iglesia grande, tendría obligatoriamente que renunciar a su trabajo, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un pastor que tiene una congregación ya numerosa, 100, 120, 150, 200, 300, 500 personas. Nosotros tenemos cerca de 1000 personas en nuestra congregación. ¿Cómo un pastor va a poder dedicarse a su iglesia, a hacer un trabajo tan difícil, tan cansador, tan exhaustivo, tan incomprendido, donde se desgasta física, emocionalmente el pastor, si trabajar en lo material no puede?
Entonces, Sebastián Céspedes no tiene ninguna autoridad. Cuando yo lo veo a él en campañas, viendo que las prostitutas, los homosexuales, los drogadictos, los católicos, ¿no es cierto?, entregan su vida a Cristo, que Dios lo usó en sanidades, como yo vi, milagros tremendos. De hecho, mi mamá tenía un riñón suelto, certificado por los médicos, por un golpe que le había dado a mi papá en un momento de curadera, de borrachera, antes de convertirse yo, obviamente. Y mi mamá fue a la campaña del hermano G. Ávila y Dios la sanó, por nombrarle uno de los tantos milagros. Sebastián Céspedes no sale ni un resfriado. Y él va a decir, sí, que Dios no lo hace uno, lo hace Dios por eso, pero Dios no lo hace a través de usted. Entonces usted no tiene ninguna autoridad moral para hablar del hermano Yaela, excepto que usted tuviera un porte espiritual que yo dijera, mire, este tipo vive orando, ayunando, tiene un testimonio intachable, es pastores, predicadores, misioneros, ha recorrido toda América Latina predicando, ha dormido en las calles, ha dormido a veces en el suelo, ha dormido en lugares inhóspitos, ha pasado frío, ha pasado calor, ha pasado hambre por predicar la palabra. Uno podría tener cierto respeto hacia una persona que ha pagado un alto precio por predicar el Evangelio. Pero ser un predicador de redes sociales, hoy día cualquiera es predicador de redes sociales. De hecho, yo le digo esto, y lo reitero, y para muchos es molesto y es majadero. Si a nosotros nos cerraran todas las redes sociales, nos castiga Facebook, nos castiga YouTube, y nos sacan totalmente, nos eliminan de las redes sociales, el ministerio nuestro sigue en pie, porque nosotros no somos un ministerio virtual. Nunca me olvido, y es una frase que se me quedó muy sencilla, pero muy ad hoc con lo que hoy día está pasando, de una frase que me causó risa, pero que es muy cierta. Un hermano de la iglesia del obispo José Fernando Liberona, con quien tenemos una linda comunión desde hace muchos años, todo mi respeto para él, se fue de la iglesia, se fue como hermano, salió de la iglesia del obispo Liberona y salió hablando mal del obispo Liberona. De la noche a la mañana aparece como pastor. Y yo le comenté esa situación porque lo escuché a este tipo que estaba hablando mal del obispo Liberona sin decir el nombre, pero sabía yo a quién se refería, lo estaba haciendo por redes sociales obviamente. Y el obispo Liberona dijo una frase tan sencilla, pero tan certera, tan ad hoc con la realidad. Dijo, ah, sí, sí lo conozco, Pastor Marco. Él caminaba conmigo, dijo. A ese lo ungieron por internet. Esa fue la frase. A ese lo ungieron por internet. Y el ministerio de Sebastián Céspedes es un ministerio virtual porque él no es pastor. Él no es evangelista. Él no está dedicado 100% a predicar. Él no es un misionero que me pueda decir que fue a la India. Yo estuve en Cuba, estuve en Venezuela. Estoy seguro que Sebastián Céspedes nunca ha llegado ni va a llegar a ese lugar. Es muy fácil hacer posteo desde la casa, desde el patio de la casa. Tener, ¿no es cierto?, callo en la sentadera, tanto estar sentado en el computador, tratando de hablar mal de los pentecostales. Pero que es distinto es ponerse a orar, a ayunar, a buscar a Dios, a leer la Biblia y a llevar el mensaje por muchos países. Yo no he llegado a predicar a tantos países como el hermano G. Ávila, pero he recorrido países grandes, capitalistas y países muy pobres. He estado en 13 países y no he ido de turista, he ido a predicar. Y en algunos lugares me han atendido muy bien, he hospedado en hoteles caros, he predicado en iglesias lujosas, me han dado lindas ofrendas, y en otros lugares hemos pasado necesidades, dificultades y no hemos recibido un peso de ofrenda. Eso no importa, si lo importante es predicar. Entonces le doy un consejo, aunque no lo va a seguir Sebastián Céspedes, que tampoco él se haga el loco haciendo creer que porque un pastor se cayó en falta, porque cayó un pastor en falta muy conocido, cayó en una falta muy fea, eso significa que todos los pastores son perversos, son malos o son inconsecuentes. Eso no es verdad. Yo conozco miles de pastores en la Argentina, en el Perú, he estado en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en México, en Canadá, en Guatemala, en Israel, en España. He estado muchas veces predicando en muchos países. De hecho, ahora volví en la mañana de Argentina, he estado infinidad de veces, en México he estado cantidad de veces. Y yo no he visto esos pastores corruptos y perversos que dicen algunos que son todos malos, perversos, amantes del dinero. Hay algunos que sí. Ellos son la excepción a la regla. Y la excepción confirma la regla. Pero conozco también miles de hombres de Dios. Y entre los grandes predicadores, que ninguno de los que lo ataca tiene el porte, porque el burro no puede hablar de orejas. No puede el burro hablar de orejas. Es como que el tigre quisiera hablar de raya. O la jirafa quisiera hablar de cogotes. ¿Con qué autoridad va a hablar un predicador que no le ha ganado a nadie, que no tiene un ministerio consolidado, reconocido, que además trabaja absolutamente autónomo porque no se somete a nadie, es un llanero solitario? Muchos en las redes sociales lo son, y son justamente estas personas que están atacando el movimiento pentecostal, que están negando el rapto, otros diciendo que la iglesia pasa por la gran tribulación, otros se ríen y se mofan de la santidad externa, otros se ríen y se mofan de la música sacra, otros están enseñando que no hay infierno. Sebastián Céspedes dice que la salvación no se pierde, pase lo que pase no se puede perder la salvación. Sebastián Céspedes cree que Cristo murió solamente por los escogidos. Este tipo no cree en las lenguas, en los milagros, en las sanidades. Es un hijo del diablo, es un tipo incluso hasta mal aseado, barbón, es picante, ordinario, esa es la verdad.
Claro, él dice que tiene títulos, pero los títulos que él tenga seculares no lo convierten en predicador del Evangelio. De hecho, cuando el Señor Jesucristo llamó a los apóstoles, no llamó a gente del clero hebreo, no llamó a gente que haya estudiado en la escuela rabínica, los preparó, los capacitó. Llamó gente que no eran intelectualmente superiores al resto de los habitantes de la provincia de Judea, pero los llenó de su Espíritu Santo y los usó para la gloria de su nombre. Así que todos los que hablan en contra de G. Ávila son para la risa, son un chiste, porque ninguno de ellos ni siquiera le llega a los talones a lo que fue el ministerio del hermano G. Ávila. Más de 50 años de ministerio. Él arrendaba un satélite para predicarle a todo el mundo. Él adquirió radioemisoras cristianas que hoy día transmiten las 24 horas del día en la isla de Puerto Rico. Dios lo usó para que sanaran miles y miles de enfermos con certificados médicos. Gente que fue sanada de manera milagrosa. Yo vi gente levantarse de la silla de ruedas y conozco testimonios de gente que se sanó en las campañas del hermano G. Ávila y que después posteriormente fueron donde los médicos que le habían certificado su enfermedad y los médicos no hallaban qué decirle. Es verdad que hay gente que de repente se vuelve a enfermar o gente que a lo mejor no se sanó, que fue emoción, por supuesto. De todo pasa en una campaña. Pero yo vi milagros y testimonios, pero lo más grande, los miles de almas, personas que eran católicos, idólatras, paganos, brujos, hechiceros, espiritistas, adúlteros, fornicarios, que eran drogadictos y alcohólicos, que estaban perdidos en el mundo, que fueron a las campañas del hermano G. Ávila y a través del mensaje de Jesucristo, porque el que lo salvó fue Jesucristo, eso es verdad. La ley de Jehová es la que convierte el alma, la palabra es la que tiene poder y vive eficaz, pero fluyendo por los labios de ese hombre que oraba y ayunaba mucho más que usted y que yo, que era mucho más consagrado que usted y que yo, el Señor usó a ese hombre para que miles se salvaran. Por lo tanto, él fue un instrumento en las manos de Dios. No es un ídolo, no es el Papa Pentecostal, no fue infalible, no hablaba él, es cátedra, como dicen los católicos en cuanto al dogma de la infalibilidad papal, nada de eso lo creemos. Y lo que está enseñando Sebastián Céspedes, ese chancho, no es nada nuevo para nosotros porque él está atacando a Dante Gebel, a Tito Berroco, denunciándolos de falsos profetas, cosa que nosotros hemos hecho hace muchos años. Antes que aparecieran las redes sociales, que estos tipos se hicieran relativamente conocidos en redes sociales, ya nuestro ministerio estaba en pie y muchos pastores que hoy día siguen predicando el Evangelio se han unido a las redes sociales para seguir predicando el mismo mensaje que predicaban antes de que existieran las redes sociales. Le aseguro, desaparecen las redes sociales, se acaba el ministerio del pseudo predicador Sebastián Céspedes y de toda esa manga de predicadores chantas, truchos, mulas, falsos, mentirosos, fascinerosos, verseros, cuenteros, palabreros, que lo único que hacen es tratar de denostar el precioso movimiento pentecostal. ¿Y por qué hay cosas falsas en el movimiento pentecostal? Porque el diablo siempre trata de enlodar lo que es de Dios. Satanás vino a eso, vino a matar, robar y destruir. Y en San Juan capítulo 8, verso 44, el Señor Jesucristo dice que cuando Satanás habla, de suyo habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. Amén. Así que hermano, no le haga caso. De hecho, yo he visto videos, o sea, visto en realidad, digamos, el pantallazo del video, porque sé hacia dónde apuntan. Terminando ya. Muchos se toman de una profecía que el hermano G. Ávila dijo que en el año 88 se cumplía una generación desde que Israel fue restaurado como nación el día viernes 14 de mayo del año 1948. Nunca el hermano G. Ávila dijo que Cristo venía en el 88. Nunca. Lo que hemos escuchado, yo escuché todas las prédicas del hermano G. Ávila. Es raro que nosotros con mi hermano Marcelo no hayamos escuchado una predicación de G. Ávila porque adquirimos todos los cassettes en el ministerio de G. Ávila cuando estaba ahí en la calle Juan Antonio Ríos, cerca de la avenida Santa Rosa, etc. De la avenida Santa Rosa, y adquirimos casi todos los cassettes y después posteriormente todos los mensajes los escuchábamos en la radio. Nunca el hermano G. Ávila dio una fecha de la venida de Cristo. Pero estos tipos, como odian el pentecostalismo porque son antipentecostales, entienda bien que esta es una odiosidad, es un resentimiento, es una aversión que tiene esta gente en contra del movimiento pentecostal. ¿Por qué? Porque Satanás sabe muy bien que el movimiento genuinamente verdadero y más espiritual del mundo es el movimiento pentecostal. ¿Ya? Así que estos son falsos profetas, no le dan mayor importancia, ellos se dedican solamente a denostar, pero usted nunca los verá. Son muy vivos porque dicen, no, que no hay que mostrarse. Se muestran todos los días, pero cuando hay que predicar en la calle no se muestran. No es que no se muestren, es que no predican en las calles. No es que no se muestren en una campaña evangelística, lo que pasa es que no le interesan las campañas evangelísticas. A este tipo de gente no le interesa salvar almas perdidas. Este tipo de gente no quiere ir a la calle, a los hospitales, a los orfanatorios, a los asilos de ancianos, a los paseos públicos, a los paseos peatonales, repito, a los mercaditos, a las poblaciones. No les interesa porque no tienen un corazón evangelizador, no tienen pasión por las almas perdidas, no hacen el trabajo que hace la iglesia verdadera en las calles. Así que Dios les bendiga. Vuelvo a repetir, el burro no puede hablar de orejas
Este tipo, este impío, que debería primero hacerse un buen aseo, este Sebastián Céspedes no es nada, no existe. Y él es argentino, si usted no lo sabe, no se somete a nadie, no tiene cobertura, no tiene ministerio, no es pastor, no es evangelista, no es misionero, no tiene ningún tipo de ministerio. Es un predicador que solamente se dedica a despoticar en contra del pentecostalismo. Dice algunas cosas que son ciertas cuando ataca el movimiento neopentecostal, pero eso no lo tiene que decir él, porque nosotros lo hemos dicho muchos años antes que aparecieran este tipo de predicadores modernos del día de hoy. Bueno, comparta este tema, compártelo con todos sus contactos. Y no podemos, hermano, decir nada más del hermano Giaila porque él está en el cielo. Giaila no puede interceder por nosotros, él no tiene ningún lugar especial en el paraíso, ¿no es cierto?, al lado de Jesucristo, no. El hermano Giaila está en el cielo, su alma está en el cielo, unida al cántico de millones y millones de creyentes que han partido de la presencia del Señor. Es una falta de respeto decir como este tipo tiene un video que dice top 5 mentiras de Giaila. No, o sea, aquí el único mentiroso es él. El diablo no puede hablar de mentira porque él es el padre de toda mentira. Por eso nos hemos titulado este posteo, el burro no puede hablar de orejas, como la jirafa no puede hablar de cogote, como el tigre no puede hablar de rayas. No puede, es como que el chancho hablara de olores, no puede. Ellos están inhabilitados porque ellos no pertenecen a nuestro movimiento, nunca han conocido el poder de Dios, nunca han conocido el poder transformador del Evangelio. Al contrario, lo niegan, son en su mayoría cesacionistas. Comparte este video, lo vamos a subir al canal de YouTube, Tiempos Finales HD. Si no está de acuerdo en mi forma de expresarme, no se preocupe, no me siga. No estoy buscando que usted me dé like, ni hacerme famoso, ni hacerme popular para nada. Pero nosotros sí tenemos una excelente imagen del hermano G. Ávila. Creemos que fue un gran predicador, lo amamos, lo respetamos, su memoria. Y de todos los grandes hombres de Dios que Dios usó en manera extraordinaria, que se parecen a estos tipos que lo único que hacen es despoticar. Ellos lo único que hacen es estar sentados en el baño, espiritualmente hablando, defecando en contra de los pentecostales. Jamás los va a ver a usted haciendo algo distinto, porque no tienen el ministerio de la palabra. No fueron llamados a predicar el Evangelio. Que el Señor les bendiga. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de todos ustedes. Maranata, Cristo